Buenas tardes, saludamos a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. Somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. En el webinar de hoy hablaremos sobre suicidio en el paciente médicamente enfermo con el doctor César González. El doctor César Hernando González Caro es médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en psiquiatría de la misma universidad, docente del Departamento de Psiquiatría Univalle, coordinador de psiquiatría del Centro Médico Imbanaco, experto en trastornos afectivos de la Universidad Alcalá de Henares, especialista en medicina del sueño de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ACMES, y expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. El doctor González hará la presentación de la conferencia anunciada y posteriormente responderá a las preguntas que ustedes nos hagan llegar en el chat de la transmisión. Bienvenido, doctor César González. Mi nombre es César González Caro, soy médico psiquiatra de la Universidad del Valle y actualmente me desempeño coordinador del Departamento de Psiquiatría del mismo centro médico como docente junto del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle. La petición de esta presentación se hace a través de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y pues tengo la posibilidad de compartir con ustedes un tema que cobra actualidad permanentemente, en el sentido de que los profesionales de la salud, no solamente de la salud mental, sino en general los profesionales de la salud, se ven enfrentados a diario a personas que presentan diversas patologías médicas. Sin embargo, el tema del suicidio en estas personas pues es un poco tabú, se habla poco de ellos y desafortunadamente no contamos con estadísticas suficientes para poder evaluar la gravedad o la magnitud del problema. Se presentan estadísticas de suicidio, difícilmente podemos encontrar o calcular cuántas personas de estas que cometen suicidio padecían una enfermedad médica. El objetivo de esta presentación, como demuestra la diapositiva actual, es presentar así mismo una revisión actualizada de la información que concierne al suicidio en relación con la enfermedad médica y en la parte final, en el ámbito hospitalario. Y generar algunas recomendaciones generales para los profesionales de salud general para abordar este tema. Para comenzar la presentación, voy a permitirme mostrar un par de diapositivas. Perdón, antes de ello quisiera mostrar una agenda de cómo se va a realizar la presentación de la tarde de hoy. En primer lugar, vamos a ver unas generalidades del suicidio en pacientes con enfermedad médica. Vamos a mirar los aspectos de estos casos en cuidado primario. Luego vemos lo que pasa en pacientes con edad avanzada o en ancianos. Luego veremos tres factores de riesgo importantes como son la depresión y el dolor. Miraremos luego dos patologías específicas como la patología HIV o SIDA y el cáncer. Luego miraremos algo sobre el uso de medicamentos y el suicidio. Y por último, compartiré una experiencia en el ámbito hospitalario, que es nuestra experiencia acá en el Centro Médico Imbanaco. Y a manera de conclusión, presentaremos pues, unas estrategias de prevención que, como lo dije anteriormente, son válidas para todos los profesionales de la salud. En primera instancia, quisiera compartir con todos ustedes un par de viñetas clínicas que son extraídas de la práctica clínica diaria. La primera de ellas se relaciona con un paciente de 45 años, que es referido a la consulta del psiquiatra para que se evalúe su depresión. Este paciente ha tomado sus medicamentos antidepresivos la noche anterior con el ánimo de obtener un coraje suficiente para ponerle fin a su vida. El paciente admite que ha intentado anteriormente ahorcarse, pero la viga en que se colgó no soportó el peso en la ocasión que lo intentó. Da asimismo una información en la que explica que el paciente muchos meses antes ha sido visto por un neurólogo clínico quien le ha dado el diagnóstico de una esclerosis múltiple. El neurólogo le ha explicado que la esclerosis múltiple es una enfermedad que progresa lentamente, que tiene aún muchos años de vida productiva. No obstante, el paciente tiene grandes temores de que perderá próximamente el control de su cuerpo y de que llegará a depender de una silla de ruedas. Bajo esta circunstancia, el paciente no desea vivir y expresa claramente una intención de acabar con su vida. El segundo caso es también de un hombre de 35 años de edad,
de raza blanca, quien ha tenido una historia de esquizofrenia y ha abusado del tabaco y del alcohol. El paciente desarrolló una glomerulonefritis con una hemorragia pulmonar como una complicación médica y por tanto no recuperó su función renal y terminó en diálisis. Estuvo varios días hospitalizado con ventilación mecánica, traqueotomía y múltiples infecciones, y posteriormente fue cambiado a una diálisis peritoneal. Sin embargo, la infección nuevamente, después de presentar la infección, el paciente requirió nuevamente hospitalización y nuevamente hemodiálisis. Al ingreso, a un ingreso que hizo el paciente por reacción de su hospital, el paciente fue dado de alta y 2 días después se lanzó al vacío de la terraza de su apartamento. En la autopsia no se evidenciaron señales de abuso de alcohol o de drogas. Estas dos viñetas presentadas anteriormente, pues, son, como lo dije también anteriormente, tomadas de la vida real y son situaciones en las que el médico psiquiatra, médico no psiquiatra, se ve enfrentado en ocasiones ante pacientes con determinadas patologías médicas, donde su cuadro físico lleva al paciente a tener algunos otros factores de la enfermedad y presentar como tal la ideación o la enfermedad. En cuanto a algunas generalidades sobre la enfermedad médica y el suicidio, podemos afirmar con estadísticas extraídas de otras latitudes, donde una tercera parte de los pacientes que mueren por suicidio padecen de una enfermedad médica en el momento de su muerte, aproximadamente del 30 al 43% de los pacientes. Hay enfermedades que poseen un particular riesgo de suicidio, pero afortunadamente la mayoría de las enfermedades no parecen incrementar el riesgo. Entre las entidades que mayor riesgo presentan están las entidades relacionadas con el HIV-Sida, cáncer, específicamente el cáncer que se produce en el sistema nervioso central, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. De otra manera y obtenida de otra forma la información, se encontró que otras enfermedades con alto riesgo, como la tienen alto riesgo, como la epilepsia, la demencia, trauma crónico, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular y la úlcera péptica y la cirrosis. Estas entidades tienen además un poco más de riesgo que otras entidades, pero la explicación y la etiología clara de por qué esto sucede no se conoce. En cuanto a otras generalidades, se sabe también que la enfermedad médica del suicidio tiene una relación indirecta y además de la enfermedad se explica por otros factores de riesgo, como son la depresión o el uso y abuso de sustancias, incluidas aquí las de prescripción médica. Además, dependiendo de la enfermedad y cuántas limitaciones funcionales o estéticas produzca, también es posible que tenga que ver el riesgo mayor. Muchos pacientes que toman medicamentos para sus enfermedades básicas se le generan efectos secundarios molestos. Y en ocasiones, este también debe o se considera uno de los factores asociados. En cuanto al aislamiento social, realmente, dependiendo del tipo de enfermedad que la persona padezca, son personas que se les genera un estigma. Y esto hace que sean abandonados de su, digamos, cuadro familiar o de su cuadro social y contribuyen pues, como otro factor adicional. Los enfermos los pacientes con enfermedad médica se presentan en diferentes escenarios de la salud. Probablemente estos pacientes pueden ir a un consultorio externo, un servicio de atención primaria, a un hospital, o pueden estar hospitalizados, o pueden ser vistos en diferentes instituciones. Para seguir el orden de la presentación, hemos tomado como ejemplo una de las muchas presentaciones que existen en la literatura acerca de esta problemática, y esta en especial con relación a las personas que se atienden en los sitios de atención primaria preventiva. Este es un estudio que se realizó hace unos años ya, en el cual se hicieron una recopilación de información, se obtuvieron datos de 873 pacientes que cometieron suicidio y que se compararon con un número de controles de 17.400.
Es un número importante y los datos más relevantes de este estudio muestran que el 57% de los pacientes, por lo menos, tenían depresión. Es decir, que un poco más de la mitad de los pacientes padecían, además de su enfermedad médica, un cuadro depresivo. Y que estas 4 enfermedades, en cuidado primario, presentaron el mayor alto riesgo, cuáles fueron la enfermedad coronaria, el stroke, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la osteoporosis. Separados por grupos de sexo, en el grupo de las mujeres se encontró que el riesgo más alto en mujeres de cualquier enfermedad fue más alto en mujeres que tenían ya otras patologías, como en este caso el cáncer, la enfermedad coronaria, el stroke y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, independiente de si no tuviesen una depresión. Para concluir, este estudio muestra que las mujeres jóvenes con enfermedad médica eran las que tenían más riesgo en cuanto a padecer una enfermedad física, y las mujeres de mayor edad, las mujeres viejas, aquellas que tenían mayores cantidades de entidades o enfermedades, eran las que presentaban mayor riesgo. Este simplemente es una tabla que muestra el riesgo relativo de pacientes que se suicidaron con enfermedad física, y podemos ver resaltado en negrillas un OR que es más notorio en las entidades que mencioné anteriormente: enfermedad coronaria, stroke, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y osteoporosis. La razón etiológica de esto no se conoce. En cuanto a los pacientes que cometieron suicidio como tal, se hizo una diferenciación por entidad y se encontró que la depresión en estos pacientes iba en un orden diferente al suicidio. Lo cual quiere decir que para que una persona cometa un acto de suicidio no solamente necesita estar enfermo, además de eso necesita estar deprimida, pero seguramente hay algunos otros factores que están aquí. Los pacientes que más presentaron depresión en esta cohorte de este estudio fueron aquellos que tenían dolor de espalda. En segundo lugar, los pacientes que tenían asma, luego los pacientes que tenían osteoartritis, luego los que tenían enfermedad cardiovascular y luego los diabéticos. Como pueden ver, en los 4 primeros lugares, tan solo la enfermedad cardiovascular podría estar de las mencionadas anteriormente como factores de riesgo. Es decir, que las personas que tenían depresión tenían entidades que no pueden presentar un mayor riesgo. Y en otro aspecto, ya en grupos de población diferentes, las enfermedades médicas, sabemos que son más frecuentes, ya las enfermedades crónicas, en personas que ya tienen cierta edad. Y hay un grupo especialmente vulnerable que son los ancianos, los cuales, con las enfermedades médicas que los aquejan, constituyen pues un verdadero factor de riesgo. Las estadísticas muestran hoy día que el suicidio es diferente en ancianos que en los jóvenes. Y por lo menos la tendencia, en nuestro medio, es a considerar que el suicidio, en personas jóvenes y en personas mayores ha tenido una tendencia al aumento en los últimos años. Por lo menos en la ciudad de Cali, las estadísticas nos muestran que es mucho más alto en los grupos etarios, jóvenes y ancianos. Otra característica del suicidio en las personas ancianas y con enfermedad médica es que usan métodos más letales. Pareciera que la experiencia de vida también les da a ellos conocimientos para saber que si intentan un acto suicida, pues van a hacerlo de una manera efectiva. Discuten menos los planes. Sabemos que muchos pacientes que se van a suicidar han hecho algunos comentarios con familiares o amigos acerca de la posibilidad de morir. Pero en estos casos, los pacientes ancianos tienen menos posibilidades de suicidio. Hay una diferencia entre la relación entre intentos y los actos consumados como tal. Si son más efectivos los suicidios en los ancianos que en las personas más jóvenes. En algunas ocasiones, la estadística parece que está subregistrada. Muchas muertes no violentas se atribuyen a la enfermedad. Además de los problemas tenientes a la enfermedad que la persona refiere, y a esto, los pacientes padecen diferentes estresores, entre ellos pérdidas, aislamiento, carga o inhabilidad personal o familiar. En cuanto a la enfermedad médica y el riesgo suicida en ancianos,
En esta tabla que estamos presentando a continuación, podemos mirar los mayores porcentajes de la asociación entre suicidio y enfermedad mental en relación con personas ancianas que están con enfermedades crónicas como la falla cardíaca congestiva, los trastornos convulsivos, la incontinencia urinaria, pero curiosamente podemos ver allí que hay una alta prevalencia en personas que, aparte de la enfermedad médica y siendo ancianos, padecen además un trastorno de tipo psiquiátrico, como por ejemplo psicosis, depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Y definitivamente el dolor en estos pacientes ancianos es una situación que contribuye enormemente a la posibilidad de suicidio. Este estudio tomó un aporte de 9 años, en el cual se presentaron 1.354 pacientes, los cuales murieron por diferentes métodos. El método más empleado por personas mayores fue las armas de fuego, como decíamos anteriormente, bueno, métodos más letales, el ahorcamiento en un 24% y el envenenamiento en un 21%. Si una persona mayor tiene una o más enfermedades médicas, también este hecho constituye un factor de riesgo. Podemos ver en esta figura muy sencilla que a medida que aumentan el número de entidades que una persona tiene, el riesgo relativo de suicidio aumenta. De modo que padecer una o más enfermedades es otro factor atribuible al riesgo. Los mecanismos por los cuales los ancianos se suicidan, en esta muestra, de un grupo grande de hombres y de mujeres, total 1.329 pacientes, mostró que en primer lugar lo ocupaban los disparos por armas de fuego, en segundo lugar estaba el ahorcamiento, en tercer lugar el envenenamiento, las caídas de alturas, la sufocación, el ahogamiento, los apuñalamientos o heridas por armas blancas, los traumas por vehículos y el otro punto, otras formas misceláneas de muerte. Posteriormente miraremos ya situaciones específicas como la depresión se constituye en un factor de riesgo para pacientes con enfermedad. Sabemos que no todos los enfermos con enfermedades médicas padecen depresión, pero habíamos visto anteriormente que la mitad de los pacientes tenían ideación suicida, estaban deprimidos. La depresión es en sí el trastorno más asociado con el cáncer. Y las tasas de depresión, de psicológico, aumentan con la severidad de la enfermedad. Personas ancianas en ambientes de cuidado primario ambulatorio tienen tasas más altas de depresión que las que se presentan en la comunidad, de 2 a 8 veces más que lo que se presenta normalmente. Y si estos pacientes ancianos están hospitalizados, por cualquier razón, las tasas alcanzan a ser 10 veces más altas que en la comunidad. De modo que una cosa es tener el paciente en cuidado primario y otra cosa es tener el paciente hospitalizado. Y esto tiene importancia más adelante cuando hablemos del suicidio en el ámbito hospitalario. En cuanto a hombres hospitalizados entre 40 y 70 años, que diríamos es una edad importante en el ser humano, es una edad productiva, estas personas hospitalizadas tienen tasas altas de depresión. Pero si ya son personas mayores, ancianos de 70 años o más, alcanza a aumentar a un 13.5%. Sabemos además que los pacientes ancianos hospitalizados con depresión tienen además una alta mortalidad por otras razones. La depresión, por tanto, se constituye entonces en un factor adicional importantísimo en riesgo en los pacientes con enfermedades médicas. Viendo el tipo de patología que la persona padezca y si el cuadro médico genera dolor, posiblemente constituye también otro factor primordial y fundamental en el desarrollo de la ideación suicida o en la continuación del acto suicida. Muchos pacientes que tienen síndrome doloroso tienen acceso a medicamentos letales y pues son suministrados por el médico tratante, como son algunos casos de medicamentos analgésicos y los medicamentos para dolor. Muchos pacientes que tienen dolor se resisten a buscar ayuda psiquiátrica.
posiblemente sea el estigma. Y en algunos cohortes de pacientes, hasta el 50% de personas que tienen dolor crónico tienen serios pensamientos de cometer suicidio. La severidad del dolor asociada a la depresión, entonces esta asociación corresponde a unas tasas mundiales. Y en los casos de que los pacientes tienen suicidio y dolor y cometen actos suicidas, el método más utilizado es la sobredosis de medicamentos. Ponen muchas veces medicamentos prescritos por los médicos tratando. En cuanto a otros factores asociados con el suicidio y el dolor que son de riesgo para la posibilidad de un paciente con una enfermedad médica cometer actos suicidas, está la historia familiar. La historia familiar sabemos positiva, adicional, la localización del dolor, el sitio anatómico que el paciente se refiere a su dolor tiene mucha importancia, el tipo de dolor continuo, lacerante, crónico, permanente, etcétera, también hace que esta patología ayude a la persona a tomar estas determinaciones. Si el dolor es de tipo neuropático, como por ejemplo un dolor abdominal crónico, constante, permanente, la intensidad del dolor o la duración del dolor podrían también ser factores adicionales. Y hay un factor muy importante y es falta de sueño. Estos pacientes generalmente que se acompañan con depresión, con dolor y con enfermedad médica, padecen trastornos del sueño que en muchas ocasiones pasan desapercibidas por el médico de atención primaria o el médico tratante y que podría contribuir enormemente en la prevención del suicidio al vulnerable en el sueño del paciente. Otros factores asociados de riesgo a estos pacientes son aquellos pacientes que poseen algunas características psicológicas, como son la tendencia a la catastrofización del dolor en algunos de ellos, las sensaciones o sentimientos de desesperanza en donde se ven que no tienen a nada ni a nadie que les pueda ayudar en su malestar, a un deseo ardiente y real de escapar del dolor, a evitar esta condición de enfermo y a la dificultad de resolución de problemas, no solamente de tipo médico, sino en ocasiones problemas de características psicosociales asociados. Una patología dolorosa que está muy común en nuestro medio y está siendo diagnosticada por un gran número de médicos especialistas y no especialistas en la fibromialgia. Y este reporte presentado un grupo de pacientes españoles muestra que la tasa de intentos de suicidio y el riesgo de suicidio de estos pacientes es un tanto alto. De 108 pacientes diagnosticados con fibromialgia que cumplían todos los criterios diagnósticos exigidos por las entidades para ser diagnosticadas como tal, reportaban hasta un 16.7 de ideación suicida. Y encontraron también que los intentos eran más frecuentes en estos pacientes, siendo el envenenamiento el método más utilizado. En estos pacientes específicos de fibromialgia se encontró como factores asociados el dolor, la pobre calidad del sueño, la ansiedad y la depresión. Hay un grupo de enfermedades especial como la problemática HIV-Sida y el cáncer que merecen especial atención en la problemática del suicidio y la enfermedad médica. A pesar de que el desarrollo de las terapias antirretrovirales han disminuido la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, las tasas de suicidio en pacientes con estas patologías son 3 veces más altas que en la población general. Este grupo de pacientes con HIV-Sida son particularmente vulnerables. Y son vulnerables porque muchos de estos pacientes tienen factores psiquiátricos asociados, como son la mayoría de los pacientes que mueren por suicidio y que tienen HIV, tienen adicionalmente una comorbilidad, en este caso un trastorno mental. La población en general HIV tiene gran prevalencia de comorbilidad psiquiátrica, entre ellos el uso y el abuso de sustancias, algunos con trastornos de personalidad o algunos con enfermedades mentales severas, como trastornos o enfermedades. El diagnóstico de enfermedad mental y tratamiento psiquiátrico en estos pacientes HIV positivos están asociados a muertes por suicidio.
Quisiera que hubiera una disminución en la tasa de estas muertes, pero la verdad es que no disminuye los avances. Y el poseer sensaciones o síntomas de desesperanza tiene mucha relación. Adicionalmente, los pacientes con suicidio, hay unos factores biológicos que contribuyen a el riesgo. Uno de ellos es que esta activación crónica inmune que sufren los pacientes debido a su enfermedad hace que de alguna manera haya una degradación del triptófano disponible en estos pacientes. Y al haber una disminución del triptófano, elemento básico en la formación de la serotonina, esto hace que haya mayor depresión, más depresión de la serotonina en el cerebro de ellos. Además, el virus en sí hace un efecto neurotóxico sobre el sistema nervioso central. Y en cuanto a los factores psicosociales, pues, el estigma social de vivir con la enfermedad, que estas entidades se presenten en grupos de alto riesgo, como pacientes usadores de drogas intravenosas, minorías raciales y sexuales, lo mismo que hombres heterosexuales, y que esto genera discriminación y violencia, asocian estos factores a la posibilidad de que un paciente con HIV-Sida pueda cometer suicidio. En cuanto a las entidades, pues, lo dije anteriormente también, llama especial atención la patología del cáncer. Hace muchos años, cuando se le diagnosticaba cáncer a una persona, comenzaba ya inmediatamente a pensar en la forma en que iba a terminar su vida. Y el suicidio se constituía en una de las posibilidades que tenía la persona enferma. En Estados Unidos, estadísticas de Estados Unidos muestran que al año hay aproximadamente 1,5 millones de casos nuevos de cáncer. Y que al año más o menos 500.000 a 600.000 personas mueren al año, pero de ellas 1.700 se suicidan. No hay factores que se conozcan actualmente que influyan en el riesgo, y como en algunos casos las diferencias de sexo, más en hombres o en mujeres, pueden doblar estos efectos. Ya existe entre la especialidad de psiquiatría una rama dedicada a la psico-oncología, donde se hacen intervenciones específicas, donde se hacen tratamientos pertinentes para cada tipo de cáncer. Los estudios en diversas partes del mundo muestran que hay una alta tasa de suicidio. Y lo más importante es que es en el primer mes del diagnóstico donde se presenta el mayor número de casos. Esto nos da una luz para los factores preventivos que se deben de tener en cuenta, en especial en unidades de cáncer donde se ven pacientes con patología oncológica. El género masculino es el género de mayor riesgo, y los hombres cometen 4 veces más suicidio que las mujeres, pero las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres. Como veíamos, como los ancianos, son más efectivos y más letales los intentos. Otros factores que se asocian al suicidio y cáncer en pacientes a veces de esta patología son la edad, la raza y el sexo. No es lo mismo tener un carcinoma a temprana edad que tenerlo al final de la vida. Ya vimos la diferencia del sexo, el padecer o no trastornos afectivos, el sentido de pérdida, por ejemplo, si es una patología que lleva a cirugías mutilantes, por lo tanto, era un riesgo mayor. Y hay pacientes que han tenido anteriormente ya cáncer y han sobrevivido, y estas experiencias tienen mucho que ver con el riesgo. Si la enfermedad es severamente debilitante, si el individuo tiene unos rasgos de personalidad inflexibles, si hay historia familiar de depresión o han tenido intentos previos, pues también son agravantes para esta situación. El padecer cierto estrés emocional y dolor, la pérdida de la funcionalidad, también contribuyen, pues, a la posibilidad de que el paciente cometa una crisis. Hay diferencias de los intentos de suicidio en los pacientes terminales, hay diferencias en los pacientes que están en remisión, y como lo decía, dependiendo del tipo de cáncer o la patología que cae el paciente, cambia un poco. Esta estadística que presento aquí de un estudio de 5.838 pacientes, un estudio retrospectivo, mostró que, a diferencia de lo que conocemos, el estar casado versus el estar soltero o el estar desconocido, el estar casado no es un factor de suicidio como en la población general. Y que dependiendo del sitio y el cáncer, las tasas también cambian. Aquí ocupan el orden decreciente. En los primeros lugares, voy a mencionarlo porque me imagino que la definitiva no muestra claramente que los pacientes con cáncer de pulmón y de bronquios
seguidos por los de cáncer de estómago, cáncer de la cavidad oral o faríngea, cáncer de laringe, linfoma tipo Hodgkin, problemas de cáncer de riñón o de tiroideo, son las personas que más incidencia de suicidio tienen en esta serie de pacientes estudiados, que corresponde más o menos a lo que se dijo al comienzo, que dependiendo del tipo, tradicional. Esta gráfica es para mostrar también una afirmación anterior, es publicada por una revista especializada de denomina psicooncología del año 2012, en el que muestra que en esta serie de pacientes que cometieron suicidio, la mayoría, la gran mayoría, el 33.2% de pacientes hicieron en el primer mes después del diagnóstico. Y cómo a través del segundo, tercero, cuarto punto se mantiene la disminución de la tasa de suicidio. Por tanto, tener en cuenta que el diagnóstico la asistencia preventiva que se puede hacer con estas pacientes. En cuanto a diferencias en género, se revisaron 1.3 millones de casos de cáncer. Y de estos casos que tienen cáncer, 1.500 pacientes, entre hombres y mujeres, cometieron suicidio. La mayoría de los hombres que cometieron suicidio tenían cáncer, tumores de cabeza y cuello, mielomas, y los que menores incidencia de suicidio tuvieron el pulmón, el hígado, el cerebro y padecían de leucemia. En cambio, en las mujeres, las que menores presentaban intención suicida eran las personas que tenían cáncer colorectal y cáncer cervical. Otros factores asociados en esta serie fueron la avanzada, el pobre soporte social y cultural y las limitadas opciones de pago. Y pareciera tener mucha lógica estas tres últimas condiciones, pues llevan a las personas a una situación desesperada y desesperada. En personas americanas mayores que tenían riesgo de suicidio y que padecían cáncer, básicamente las mayores entidades médicas que tenían riesgo de suicidio y que tenían diferentes entidades médicas, básicamente las dos entidades que mayor demostraron fueron las patologías oncológicas y las enfermedades mentales. Queremos sabernos muy bien que son factores de riesgo. Y en el método de suicidio utilizado por estos pacientes, más o menos siguen el orden de los que habíamos presentado anteriormente: disparos con armas de fuego, ahorcamiento, envenenamiento y otro tipo de forma de cometer el suicidio. Una curiosidad que también se encontró al revisar estas estadísticas fue el hecho de que los pacientes con enfermedades médicas tenían concomitantemente uso de medicamentos que eran prescritos por los mismos médicos, en ocasiones para aliviar en alguna forma los síntomas que tenían los pacientes. Y se encontró que en esta serie de los 602 pacientes que cometieron suicidio, que las mayores tasas de suicidio se encontraban, por ejemplo, en pacientes que recibían 2 o más prescripciones de benzodiazepinas. No describen qué tipo ni cuál era la indicación de las benzodiazepinas, pero sí se encuentra que el uso de narcóticos para el dolor o sustancias antidolor, el hecho de tener 2 o 3 más o más prescripciones, se constituyeron en factores de riesgo para el suicidio en estos pacientes que padecían dolor. Hay una población especial que son aquellas personas que padecen de sobrepeso, que se someten a cirugía bariátrica. Y curiosamente, después de ser operados y después de que estas personas bajaron una gran cantidad de kilos, presentan síntomas depresivos. Y nosotros lo vemos en alguna forma en la consulta, cuando ya vienen ya operados sin valoraciones previas, y los pacientes no solamente están deprimidos, sino que muchos expresan ideas de muerte o incluso llegan a cometer suicidio. Como en el caso de este reporte, de un grupo de pacientes que se les hizo seguimiento de su cirugía bariátrica y al cabo de algunos años, hasta más de 5 años, presentaron suicidio consumado. En esta serie se presentaron 31 pacientes que tuvieron
o que cometieron actos suicida, y vemos que la mayoría de ellos lo hicieron entre el segundo y el tercer año de haber sido operados. Y aún después de 5 años había reportes de suicidio en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los métodos empleados por estas personas que fueron operadas y que disminuyeron de peso? Una sobredosis de medicamentos, en la mayoría de ellos, disparos con arma de fuego, intoxicación con monóxido de carbono y ahorcamiento. Y curiosamente, la población más afectada en todos los grupos fueron mujeres blancas, seguidas por hombres blancos y por negros. ¿Qué explicación se tiene de ello? No sé. Ya en la parte final de la presentación, y entrando al ámbito hospitalario, pues me voy a permitir compartir una información que no es de mi autoría, que es realizada por la doctora Andrea Otero, psiquiatra del Centro Médico Manalco, y que recientemente fue presentada en un congreso de seguridad hospitalaria que se realizó en la ciudad de Cali a nivel nacional. Un poco antes de esto, para mencionarlo, hay una serie de generalidades sobre los suicidios intrahospitalarios, entidad que realmente es rara, pero que es muy dramática para quien tiene que afrontarla o tiene que superarla. En Estados Unidos se calcula que hay más o menos 1.500 suicidios intrahospitalarios cada año. Es decir, que el 5% de totales suicidios se cometen en instituciones de salud. Si esto sucede en una institución, pues las consecuencias son muy serias, son permanentes para la familia del paciente, para el personal administrativo y médico del hospital y para el hospital mismo. Esto genera pues una imagen negativa de la institución y sobre todo cuando dentro del personal profesional de una institución no se está capacitado, no se está preparado para afrontar esta problemática. El paciente hospitalizado, cualquiera que sea su enfermedad médica, tiene 8 veces más riesgo de suicidio que en la población general. Pero lo curioso del asunto es que la mitad de los pacientes que se suicidaron habían estado la semana anterior en contacto con un servicio de salud mental. Esto nos da también ideas o pautas para una entidad internacional como la UNCOMISO, que acredita a instituciones de salud a nivel mundial, llama la atención desde hace mucho tiempo, no pierde vigencia, que uno de los eventos centinelas más frecuentes reportados para estas situaciones de acreditación de las instituciones es el suicidio. Y se define suicidio, el acto cometido por el paciente dentro de la institución, e incluso se consideran hasta 72 horas posteriores al egreso si el paciente comete el acto suicida después de salir de la institución. Hasta 72 horas después se considera como un evento centinela. Y esto también tiene particular importancia para las personas que trabajan en instituciones de salud. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de suicidio en el hospital general? Debemos de hablar del hospital general porque el suicidio también se presenta en el hospital psiquiátrico, probablemente, y hay otros factores y otras situaciones de riesgo diferentes. Pero esto es en hospitales generales donde se reciben pacientes médicos de todas las patologías. Y aquí vuelve el cáncer a primera lugar. Cáncer, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar y la enfermedad neurológica que constituyen las primeras entidades en riesgo. Síntomas psicosociales asociados, lo que hemos dicho, el dolor, el pobre pronóstico y el pobre soporte psicosocial. Los métodos que utilizan los pacientes en los hospitales para acabar con su vida son, en primer lugar, el ahorcamiento, los saltos de altura y otros. Y aquí toma particular importancia el salto de altura. Donde pues un paciente con un riesgo de suicidio no debería estar en el piso. Sin embargo, las clínicas no están diseñadas para soportar este tipo de pacientes. Durante la hospitalización se suicidaron el 70% de los pacientes y al egreso de sus 72 horas después de haber salido del hospital, el 30%. Las edades más frecuentes fueron entre 45 y 53 años y la estancia promedio en el hospital de estos pacientes fue de 21 días. En cuanto al riesgo de suicidio en pacientes hospitalizados en una clínica general, se encuentra presente más o menos del 4 al 7% de los internados. Y esta estadística coincide
con los estudios que se han realizado aquí en el Centro Médico Imbanaco, donde a la aplicación que más adelante voy a explicar de un tamizaje, se ha encontrado que este riesgo es similar. La ideación suicida se asocia a 4 factores de riesgo. Uno, el antecedente de que el paciente lo haya anteriormente. Dos, que el paciente padezca tanto síntomas de depresión y ansiedad. Y tres, que tenga una pobre red de apoyo. Dependiendo de esto, no solamente una pobre red de apoyo familiar y social, sino en ocasiones estos pacientes se ven en circunstancias muy difíciles porque los sistemas aseguradores no les dan la cobertura suficiente. La falta de una adecuada evaluación es la causa en el 80% del homicidio en el hospital general. Y la Comisión recomienda ya un tamizaje en escalas validadas para todos los pacientes que ingresen a una institución de salud. Una barrera importante es el estigma, puesto que a estos pacientes, cuando se les va a preguntar o se les pregunta cerca de antecedentes, perdón, mentales o antecedentes psiquiátricos, muchas veces los niegas o les da pena comentarlo. Sin embargo, en un estudio que se realizó, el 87% de los pacientes a los que se le aplicaron un tamizaje institucional se sintieron confortables con estas preguntas, pues lo que en estas preguntas están incluidos aspectos que denotan. Entonces, la Joint Commission, para acreditar hospitales como el nuestro, da una serie de recomendaciones, y esto fue lo que dio origen a la creación de un servicio, el Centro Médico Imbanaco de Cali, que se denomina Servicio de Cuidados Integrales. Las recomendaciones que se dieron, que se dan por la Joint Commission Internacional para prevenir el suicidio son las siguientes. Uno, detectar tempranamente la ideación. Y para esto se requiere un cuestionario de tamizaje. En segundo lugar, se requiere que se evalúe el riesgo como tal. En tercero, se debe planear la seguridad del paciente. En cuarto lugar, se debe planear el tratamiento. Posteriormente a esto, planear el egreso. Luego, hacer un seguimiento. Se requiere una educación del personal y garantizar al paciente un ambiente seguro y documentar el cuidado que se realiza médico legal. Y el tamizaje se desarrolló aquí en el Centro Médico Imbanaco, se presentó el estudio de este documento, una revista total de cómo aplicar el tamizaje podemos nosotros determinar en este tamizaje si el paciente ha tenido antecedentes de depresión, de suicidio, de ansiedad, si han habido antecedentes familiares, si tienen antecedentes psiquiátricos y si tienen uso de psicotrópicos. Este es la plantilla de trabajo que se realiza. Tamizaje psicosocial es un cuestionario diseñado por el personal de esta institución, en donde básicamente se detectan trastornos, ansiedad, determina el riesgo suicida y se determina si el paciente está en delito. Si el tamizaje es negativo, el paciente contempla su pedida. Pero si el tamizaje es positivo, leve, moderado o severo, tiene dos tipos de intervención diferentes. En primer lugar, lo de un equipo preventivo de inmunización, y si es positivo, moderado o severo, es valorado por el psiquiatra, que entra directamente a evaluar el riesgo suicida con las herramientas clínicas que el profesional psiquiátrica posee. Si el paciente no es tamizaje negativo y si requiere, continúa una intervención con interconsultas con el psiquiatra. Pero si el caso lo amerita, entonces, al evaluar el paciente tiene la posibilidad de ser trasladado a un servicio que, ya lo mencioné, se denomina Servicio de Cuidados Integrados, donde el visto un grupo interdisciplinario que se constituye con psiquiatra, trabajo social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y un grupo de humanización. Y allí, a través de revistas diarias y de intervenciones presenciales del profesional, se sigue evaluando diario a diario el riesgo de estos pacientes, su evolución tanto médica como psiquiátrica, dando la posibilidad a que el paciente regrese en una menor cantidad de días
de estas hospitalizaciones que anteriormente eran muy prolongadas, y que después de ello se le haga un seguimiento de tipo telefónico y los parámetros que se utilizaron en la evaluación sean medidos posteriormente como indicadores del proceso de atención hasta que el paciente salga de la institución. Algunos pacientes tienen que ser remitidos a la unidad de salud mental, esto que su patología psiquiátrica amerita ya no estar en una unidad médico-quirúrgica, sino que deben de ser trasladados por las características y las condiciones de su patología mental a una unidad. Y si hay mejoría del estado mental, si mejoría del estado orgánico, pues se toma esta decisión. Estas son unas planillas que se utilizan en el Centro Médico Manaco como una guía de reacción inmediata ante la identificación del paciente con riesgo suicida. Esto se llena por el personal de enfermería y básicamente los sitios que se deben de cumplir son identificar al paciente, registrarlo, informarlo, ubicarlo físicamente, activar un protocolo de riesgo suicida, educar al paciente y a la familia y seguimiento al cumplimiento del protocolo. Enfermería tiene unas medidas preventivas que están completamente estandarizadas y se llenan de rutina, las cuales básicamente lo que se hace es dar unas precauciones de seguridad, una observación protectiva a los pacientes y comprometer a la familia con el cuidado del mismo. Si el paciente ya tiene ya evaluado el riesgo y requiere una hospitalización dentro de la institución, pues es trasladado al servicio de cuidados integrados. Y si no lo es, pues es remitido a una unidad de salud mental. Dentro del servicio de cuidados integrados, que es un servicio innovador, y en este momento es un sitio de referenciación de otras instituciones importantes de salud en el país, se ha encontrado que se logran muchas metas, no solamente en aquellos pacientes que tienen intención suicida, sino en otros pacientes que tienen estabilidad prolongada. La intervención por equipos interdisciplinarios y la infraestructura que brinda al paciente elementos de seguridad que hacen que el paciente tenga la protección en el caso de la patología del suicidio o en el caso de la patología psiquiátrica, con su equipo tratante de su unidad médica quirúrgica y con el equipo tratante de psiquiatría. Pues se trata de hacer intervenciones precoces, hacer intervenciones de tipo farmacológico, psicoterapéutico, de terapia ocupacional, de humanización y de trabajo social, y de esta manera mejorar la calidad de la atención de los pacientes, disminuir el estigma y disminuir la asistencia. Esta unidad tiene unas características físicas importantes. Al lado derecho podemos ver una foto panorámica de la institución y en particular en el lado izquierdo una de las habitaciones donde tiene varias normas de seguridad, como son unas ventanas que son de vidrio que no es rompible, dos camas de estas habilitadas tienen monitores de televisión para hacer un seguimiento continuo del paciente. Las habitaciones tienen la menor cantidad de cableado para evitar que este paciente una herramienta para su autosuicida y tiene una serie de condiciones estructurales que la hacen diferente de las demás habitaciones. Que el paciente no puede abrir la puerta hacia adentro, no se puede encerrar en el baño, tiene forma de ser monitorizado incluso cuando está dentro del baño sin limitar su privacidad y de esta manera tener atención permanente. Aparte de ello, el cuidado integrado tiene un salón terapéutico y un espacio lúdico para el reconocimiento de las rutinas del paciente y tiene un salón para intervención familiar. Y tiene unos consultorios individuales de entrevista y un consultorio de humanización y de trabajo social. Estos son grupos interdisciplinarios que contribuyen en el servicio nuestro del Centro Médico Manaco, trabajo social, psiquiatría, fisioterapia, terapia ocupacional y humanización. El paciente, una vez ingresa, tiene un cuadro de navegación o una ruta de navegación en el paciente donde todos los pasos están completamente ya calculados que integran desde la prevención, el diagnóstico, la preparación, el tratamiento, la recuperación y el seguimiento. Sí. En el tratamiento, el grupo multidisciplinario se reúne todos los días y hace una evaluación completa por todas las especialidades, se reportan los incidentes, los eventos adversos, los efectos de los medicamentos y se le da estricto cumplimiento al seguimiento que si se ha hecho el protocolo.
y al final el paciente presenta una encuesta de su experiencia. Estas son algunas obras de arte que los pacientes interactúan en la organización, y este es el equipo de humanización y recreación. Cuando ya el paciente va a salir, tiene un plan de egreso y tiene un ingreso. Tiene importancia el egreso, como decía, algunos pacientes hacen el intento de suicidio no estando hospitalizados, sino en las primeras 72 horas. Entonces, se hace un grupo de seguimiento telefónico, se hace un seguimiento telefónico al paciente y se hacen grupos de apoyo para que una vez el paciente sea ingresado a la institución pueda tener un soporte emocional. El otro aspecto importante que tiene que ver es la capacitación que se hizo a todo el personal en todos los servicios de cómo identificar y responder ante los pacientes con adicción. Manaco posee una plataforma de educación en donde todas las personas que deben de hacer la capacitación entran y hacen un proceso de autocapacitación para lograr la meta que se consiguió del 100% y tener una excelente comunicación entre todo el personal involucrado. Ya a nivel primario y como parte final de esta presentación, teniendo en cuenta pues, la gran frecuencia de enfermedades de patologías en los pacientes a diario en los diferentes ámbitos de salud, pues la prevención del suicidio juega un papel importante. Muchos de los pacientes que cometen suicidio han consultado a un médico dentro de un mes o menos de su muerte en quejas asociadas a un desorden psiquiátrico. La gran mayoría de las veces, afortunadamente, no se les presta atención. Muchos de los pacientes que se suicidan han buscado consulta médica en el mes anterior, casi que la mitad de ellos. Y por lo menos el 80% para una. Entonces, un autor que se denomina Morty refiere que el consultorio médico de atención primaria, no estamos hablando de un consultorio psiquiátrico, un consultorio médico que podría constituir un resaltado centro primario de prevención del suicidio, porque es posiblemente el médico de atención primaria que va a determinar tanto la gravedad de su condición médica, la posibilidad de que este paciente tenga factores de riesgo que los llevaría a cometer una acción. Por lo tanto, diagnosticar y tratar a los pacientes con desórdenes afectivos, teniendo como tal trastornos depresivos, distimia, reacciones situacionales, etcétera, podría ser una herramienta. Este mensaje, entonces, va dirigido no solamente a médicos, familiares, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y personas de salud que deben de estar alertas a una posible amenaza de suicidio en pacientes con enfermedad médica, especialmente cuando padecen depresión o otros factores de riesgo. Asimismo, los sistemas de salud, desafortunadamente no lo ven, pero lo deberían de hacer, deben de proveer una atención médica, psiquiátrica y psicológica a los pacientes con enfermedades médicas que deben tener riesgo de suicidio. Es doloroso. Hay pacientes con varios años de padecimiento de enfermedades como el cáncer, no haber tenido en el transcurso de la enfermedad una sola intervención. Además de ello, el personal de salud debe de adquirir el entrenamiento necesario y adquirir las habilidades necesarias para abordar el riesgo. Entonces, podríamos concluir como recomendaciones finales que se requiere que haya una mejoría, que se haga un screening, un tamizaje para el suicidio, el cuidado primario, que se tomen y se observen las medidas de restricción, las recomendaciones generales, y que eduquemos no solamente al personal médico, sino también, por ejemplo, al personal de guardia, cierto personal que tiene que ver a diario con la mano. Con esto finalizo la presentación y le agradezco mucho la atención que haya prestado la misma, y de acuerdo a lo que hemos acordado, desafortunadamente tenemos un problema técnico en la plataforma de la asociación, pero si hay algunas preguntas, pues me da mucho gusto. Doctor González, agradecemos su compañía y todo el conocimiento brindado en este espacio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Asociación Colombiana de Psiquiatría ACP, en Instagram, Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter,
ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.